yendo hacia Jaramillo. Después de nuestro día en Fitzroy, tomé la ruta para moverme unos pocos kilómetros hasta una localidad vecina, Jaramillo, del cual en un capítulo anterior les mostré la excursión al Parque Nacional de Bosques Petrificados. Ahora conoceremos su ciudad, que al igual que Fitzroy, es un pequeño pueblo de unos 400 habitantes y que también tiene una estación de ferrocarril patagónico restaurada y del mismo ramal, ese que hacía el trayecto desde Puerto Deseado a Las Heras. Ahora aquí visitaremos puntos de interés y repasaremos la historia de un mártir que dejó aquí su marca a fuego y sangre. Y aún hoy se lo recuerda. Jaramillo y la historia de José Fon, más conocido como Facón Grande. Yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la peonada, cuente conmigo. Pero siempre he estado con los de abajo. Y cuando hay que pelear, peleo. Por algo me llaman Facón Grande. Facón Grande era un gaucho muy querido, respetado por la peonada y los trabajadores rurales. En la famosa huelga de la Patagonia cometida entre 1919 y 1922, Facón Grande era el delegado en esta región de un grupo de unos 300 peones rurales que habían iniciado una huelga reclamando mejoras laborales. El gobierno del por entonces presidente Hipólito Yrigoyen, para establecer el orden, envió una guarnición del ejército que fue encabezada por el coronel Benigno Varela. En función de mediador, Varela llegó a un principio de acuerdo entre partes y logró dar finalizada la huelga. Bueno, amigos, a dejarse de joder. Ya tienen el convenio que pedían. Ahora a trabajar. Y ya, sin nada más que hacer, el coronel triunfante retorna con su ejército a Buenos Aires. Al tiempo en la Patagonia, ese acuerdo con la patronal y los peones se incumplió y la huelga se disparó nuevamente. Los ánimos de los estancieros con sus contactos en el poder estaban bastante caldeados y en Buenos Aires el coronel Varela fue designado nuevamente a viajar al sur a solucionar los problemas de una vez. Pero ahora la tolerancia era otra. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya y cumpla con su deber. Persecución y represión fue la idea adoptada por Varela apenas pisó este lugar. ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fuego! 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 Pactó con Facón Grande una reunión para hablar del problema en paz. El lugar, la estación Jaramillo. Bueno, dígale que ya salgo para allá y agradezcale al gringo. Facón fue y apenas llegó y en un acto de traición, Varela, sin mediar palabra, ordenó su inmediata detención. Fue torturado y sentenciado por Varela al fusilamiento con 4 disparos. El plan sistemático de Varela comenzó así. Ordenó sean capturados y torturados todos aquellos peones que estuviesen de acuerdo con la huelga. Y fueron perseguidos hasta el final. El desenlace, 1500 peones rurales pasados a las armas, despojados y humillados. Los cabecillas tenían la orden directa de Varela de fusilarlos con Capitán, 4 disparos. 4 tiros. ¿Cómo, mi teniente coronel? Que le pegue 4 tiros. Antes de eso, eran obligados a cavar su propia fosa, repartido por toda la estepa, y quedando estos sucesos como uno de los más aberrantes y sangrientos de la historia argentina. Y una parte de esos hechos se dio en esta ciudad, en esta región, y es por eso que Jaramillo se convirtió en un tipo de museo de sitio. Todos los pasos que vamos dando es un museo temático de aquellos episodios y de Facón Grande, que marcaron con fuego y sangre la tranquilidad de la región.
Era importante que se sepa primero esta historia, porque apenas hicimos unos pasos y ya encontramos otro monumento. Jaramillo, y aquí también, Facón Grande, otra estatua que recuerda a José Font. Esto que vemos aquí son los canteros de la plaza, que está atrás. Simplemente están protegidos por el extremo frío, para que sus plantas, sus flores, sobrevivan y puedan florecer en primavera. La fuente de la plaza está como para hacer patinaje. Bueno, casi, pero bueno, tenemos agüita y una capa no muy gruesa de lo que es agua. A ver si podemos ver. No, bueno, sí, es grueso, tiene una pulgada, por lo menos, 30 milímetros. Aquí en la plaza principal de Jaramillo sobrevive un busto en reconocimiento a quien fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz, a quien fuera intendente de la ciudad de Río Gallegos y presidente de la Nación Argentina. Esta es una casa que fue construida por un vecino del lugar, un inmigrante italiano que era piquetero, pero piquetero de piedra. Hizo su propia casa a pico y masa, y hoy se conserva como joya en su lugar. La estación ferroviaria estuvo abandonada durante casi 40 años. Fue restaurada y convertida en centro de interpretación, que lamentablemente estaba cerrado en mi visita al lugar. Pero igual recorrimos sus alrededores, en donde también tenemos un par de vagones antiguos que vamos a explorar. Tenían aquí abajo algo así como una baulera, ¿será? O un portaherramientas. Aquí en la estación Jaramillo tenemos la triste recreación de los hechos sucedidos con Facón Grande. La forma de estas estaciones construidas en 1914 eran casi todas iguales. Tenemos la estación ferroviaria por un lado y la casa del jefe de estación a unos 200 metros aproximadamente, que era la única casa que había en este lugar hace 120 años atrás. Casi pegado teníamos la estación de agua de las locomotoras a vapor. Vimos en Fitzroy también. Ese es el conducto de agua para las locomotoras a vapor. Desde aquí era un gran tanque de agua, del fondo hay un pozo con molino, la formación se estacionaba aquí y bueno, iba reabastecida.
localidades vecinas, ¿no? Ahí está la vía, a la par, y ahí subían las vaquitas. Jaramillo era una estación totalmente olvidada y en ruina. Bueno, el municipio tuvo la actitud de poder remodelarla y aquí funciona lo que es un tipo de mausoleo, un tipo de museo, en honor justamente a Facón Grande. Este ramal no fue cortado en las privatizaciones de los 90 como la mayoría de las estaciones ferroviarias que hemos visitado, que hemos visto en Buenos Aires, en el interior del país. Esta se cortó muchísimo antes, en 1978. Como les dije antes, Jaramillo está tematizado con Facón Grande. Enfrente de la estación se encuentra señalizado el lugar en donde fue detenido y torturado antes de ser fusilado. Allí está la estación, Jaramillo. De tanta historia no fueron destruidos en el tiempo. Nuestro paso por Jaramillo fue corto, como les dije antes, tematizado con las huelgas, la represión y el fusilamiento de Facón Grande por estos lados. Y para sellar mi paso por la zona, fuimos en busca de otro lugar cerca. Así que agarramos y salimos por la ruta 281 en busca de una ex estación ferroviaria, que ya no existía ni en los mapas y que me costó ubicar, pero vean por qué. En este lugar estuvo la estación Tehuelche y es la primera vez en mi vida que veo una estación ferroviaria desaparecida. Este lugar fue sitio del evento llamado Combate de Tehuelches, que enfrentó en las huelgas patagónicas un enfrentamiento armado entre el ejército comandado por Varela y la resistencia de los trabajadores lideradas por José Fon. La estación ferroviaria totalmente demolida, estación Tehuelche, quedó solamente la estructura de cimiento. Ahí habría lo que es un sótano de la vieja estación y aquí la estructura pilar central, donde funcionaba una chimenea. Ya nos vamos. Vamos a tomar la 3 nuevamente y nos vamos directamente hasta Río Gallegos. Pero antes les quiero contar el final de la historia. Luego de los fusilamientos y el levantamiento por la fuerza de la huelga, Varela regresó a Buenos Aires triunfante y fue recibido con honores por la Liga Patriótica, que lo recibieron como un verdadero héroe. Pero al año de los hechos, una mañana de 1923, y cuando salía a trabajar, fue sorprendido y asesinado en un atentado cometido por Karl Wilkens, un anarquista alemán en venganza por la matanza de sus compañeros en la Patagonia.
dándole 4 disparos, una forma de emular la forma que él usaba contra los líderes rurales. Wilkens fue detenido y fue preso, y en la cárcel fue vengado a su vez por Pérez Millán, un pariente del coronel Varela. Luego, al quedar detenidos Pérez Millán e ir a la cárcel también, fue muerto también en otro atentado anarquista, dándole a esta historia esta serie de sucesos vengatorios. ¿Qué tal, ¿Te gustó el video? Bueno, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y nos vemos en Río Gallegos.